Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo este programa para hablar, por supuesto, de la Agenda Verde del Congreso de la Nación, que está pasando en materia ambiental con diferentes temas, con diferentes proyectos de ley también que han quedado por trabajarse. Lo hablábamos también hace algunos programas con diputados y diputadas que se referían a por ahí el trabajo que es necesario desde la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso, que bueno, por razones electorales viene demorado. Eso es una realidad y es por eso que estamos de este programa también para impulsarlo. Pero les empiezo a contar quiénes van a estar visitándonos en este programa de lujo de Coagenda, porque con nosotros desde Ushuaia, con la investigadora del CONICET, Irene Schloss, en este caso, quien trabajará en el Departamento de Biología, quien trabaja en el Departamento de Biología Costera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales. Su área de estudio abarca el cambio climático y su efecto sobre el plancton, los ciclos biogeoquímicos, así que hoy vamos a aprender bastante de ese tema, y su relación con la físico-química del ambiente y la modelización del ecosistema antártico. Además, bueno, seguimos recibiendo a ecologistas, ambientalistas que nos cuentan su perspectiva sobre esto, esta postura negacionista que realmente tenemos que trabajar y tenemos que llevar la información necesaria para todos ustedes. Estará con nosotros Nati Macei, que es conocida en redes como Ecointensa, es abogada, también escritora, pero por sobre todo una destacada ambientalista que ya nos estuvo visitando en una edición anterior. Pero bueno, siempre es un placer volver a consultarla sobre diferentes puntos, porque pasa el tiempo, aparecen nuevos temas y claro, necesitamos opinión de gente que sabe, que está en el tema. Y es por eso que, bueno, hablaremos de cambio climático, de ambientalismo y para prepararnos también cómo enfrentar algunas posturas que son claves y más en años de renovación electoral. También entrevistaremos, en este caso, en el piso de Diputados Televisión, a Cruz Roax, que desde Sustentabilidad Sin Fronteras nos aconsejará sobre las mejores prácticas para hacer frente a los efectos nocivos del descuido de nuestro ambiente, ¿no? Con un mayor compromiso también por parte de las juventudes, la educación ambiental, el desarrollo sostenible y la justicia climática. Él es comunicador socioambiental, así que bueno, vamos a tener entre nuestros invitados a Cruz, así que Cruz, Nati y Irene, que ya está con nosotros. Les vamos a dar la bienvenida rápidamente porque nos vamos a uno de los últimos rincones de nuestro país. Estamos con Irene, en este caso, que es investigadora del CONICET, trabaja desde hace más de 20 años en el Instituto Antártico Argentino, lo hace desde la isla 25 de Mayo, donde recaba experiencia en la base antártica para estudiar y monitorear cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas marinos. Lo adelantábamos al principio del programa, pero conozcamos mejor a Irene, quien también nos cuenta cómo enfrentó la ciencia inicialmente en un territorio masculino, áspero y desconfiado, pero una mirada feminista que con el tiempo obviamente equilibró las ecuaciones de respeto y reconocimiento, demostrando esto, ¿no? Que la excelencia no conoce de géneros. Si les parece, la vemos y la conocemos a Irene Schloss. Hola, mi nombre es Irene Schloss, soy investigadora en oceanografía biológica en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, del CONICET. El campo de la oceanografía tradicionalmente fue masculino. El trabajo en terreno se asocia muchas veces a la fuerza, a los instrumentos pesados y todo esto, pero tanto yo como mis becarias mujeres nos arreglamos y vamos al terreno y trabajamos como tenemos que trabajar. Cuando empecé a trabajar, más jovencita, la relación con mis colegas hombres me tomaban como con una actitud paternalista, por llamarlo de alguna manera elegante, y te diría que no me tomaban tan en serio. Es algo con lo que tuve que lidiar al principio y que me daba bastante bronca, pero que hoy por hoy es completamente distinto. Hoy por hoy en CONICET ya se está tomando en consideración características humanas al momento de evaluar. Entonces eso nos permite colocarnos en un nivel de igualdad que antes era imposible, porque había como una especie de conflicto entre maternidad y carrera. En realidad es la paternidad
maternidad conjunta, ¿no? Se humanizó un poco la evaluación. En este momento la presidenta del CONICET es una mujer, fueron muy pocas a lo largo de estos 60 años de historia que tiene la institución, eso también es una novedad. Entonces, pese a que la situación está mejor, todavía estamos lejos de la igualdad que todos deseamos. Militar para mí es todos los días trabajar, todos los días estar en contacto con mis becarias, a dar también un lugar desde el ejemplo, desde permitirles encontrar ese espacio en donde sean ellas mismas, que sean capaces de sacar lo mejor que tiene cada una. Muy bien, ella es Irene Schloss, en este caso quien es directora, también doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, tiene un postdoctorado en Oceanografía Biológica, además es investigadora principal del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas en Ushuaia, Tierra del Fuego, es además profesora de Ecología y de Oceanografía Biológica en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Irene, bienvenida. Mucho preámbulo, pero realmente vale la pena porque, bueno, estás desde tan lejos y qué bueno tenerte, ¿no? Bueno, no, un placer para mí estar acá y no me esperaba que este corto video que yo había grabado con la Secretaría de Ciencia de acá de la provincia de Tierra del Fuego en ocasión del Día de la Mujer, lo pusieran como preámbulo. Buscamos hasta el último archivo. Es todo mérito de la producción, ¿eh? Es todo trabajo de la producción, así que muy bien. Sigo pensando. Muy bien. Bueno, fuiste designada en este caso para integrar el comité del programa de análisis integrado de los sistemas marinos de la UNESCO. ¿Participa además colaborando junto a otros países en este caso? Sí, esta es una colaboración internacional, en particular con Canadá, donde yo pasé mucho tiempo, pero de la cual participan otros países latinoamericanos, Colombia, no quiero decir disparates, pero creo que Honduras, o sea, hay diversos países, y es una de las tantas colaboraciones internacionales que tenemos en el instituto y en particular en nuestro laboratorio. Nosotros tenemos colaboraciones muy intensas con Alemania, con Francia, con España, con Canadá, con Australia, con diversos países, siempre con el objetivo de estudiar los ecosistemas marinos, estudiar los efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas y bueno, tratar de entender un poquito más. Exacto. Estas iniciativas, bueno, destacan un enfoque interdisciplinario también y su colaboración internacional para poder abordar problemas concretos, ¿no?, de lo que son los ecosistemas costeros. ¿Cómo cree que este enfoque integral y la diversidad de países participantes enriquecerán los resultados y contribuirán a la formación de recursos capaces de abordar los desafíos actuales relacionados con el cambio climático en los océanos? Sí, o sea, el abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población, ¿sí?, y de la que dependen para su subsistencia millones y millones de personas. Entonces, para su estudio es absolutamente imposible dejar de lado el aspecto humano. Eso se hace, o sea, eso nosotros acá, incluso en el CADIC, colaboramos también con instituciones gubernamentales, por ejemplo, con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Pesca, para facilitar todo lo que sea estudios ambientales que puedan resultar en información que tenga un impacto socioeconómico. Así que estamos permanentemente trabajando en esto y desde la formación de recursos humanos también, capacitando gente para trabajar de forma interdisciplinar. Seguro. En base a tu investigación, en este caso en la base Esperanza, ¿cómo describirías el impacto específico de lo que han sido las olas de calor, por ejemplo, en el plancton, ¿no?, y en el verano 2020?
Sí, te corrijo porque no fue en la base Esperanza. Ajá. O sea, en la base Esperanza se midió un máximo histórico en el Ajá. año 2020, Bien. un máximo de temperatura, Un un pico récord, que hizo justo ese un año. récord. Eso, exactamente. En nuestro grupo de trabajo se encontraba en la base Carlini, Ah, que ok. queda en la isla 5 de Mayo, en el archipiélago de las Shetlands del Sur, donde hay una base, la base Carlini es una base argentina, es una base gerenciada por el Instituto Antártico Argentino. Y bueno, nosotros venimos estudiando este ecosistema desde hace más de 20 años y nuestro grupo de trabajo en ese momento estaba haciendo un estudio sobre los impactos de las olas de calor justamente en el plancton. Nosotros simulábamos lo que hacía, o sea, teníamos unos grandes acuarios, imagínate, en donde trabajábamos a la temperatura normal y simulábamos una temperatura aumentada como para estudiar qué pasa con el plancton. Claro. Pero resulta que la bahía en donde estábamos empezó a comportarse como un laboratorio natural porque con este pico récord de calor que fue no solo en la base Esperanza, sino en todo el norte de la península antártica, pudimos estudiar el efecto que causaba directamente en el ambiente. O sea, Increíble. obviamente hicimos los experimentos también, pero ya en el ambiente vimos una diferencia en cuanto a que hay especies, por ejemplo, que toleran el aumento de temperatura y otras que no. Entonces, eso va a tener, o sea, el fitoplancton, las plantitas microscópicas que nosotros estudiamos, son lo que llamamos la base de la red trófica antártica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son los primeros eslabones de la red que permiten que de ellas se alimenten pequeños organismos del zooplancton. Estos, a su vez, sirven de alimento a peces y los peces a aves y así, digamos, seguimos la cadena trófica. Pero tiene muchísima importancia conocer, porque cuando decimos fitoplancton es como decir bosque, ¿viste? Hay un montón de especies, hay árboles, hay arbustos y hay yuyos y hay plantitas chiquitas. Y no es lo mismo que en un ecosistema predominen las especies de gran tamaño que si de repente, por efecto del cambio climático, las de gran tamaño se encuentran desfavorecidas y empiezan a dominar las de pequeño tamaño. O sea, el zooplancton, por ejemplo, ahí veo una imagen, y eso es krill nadando. Si el krill de repente se encuentra con que la fracción dominante del tamaño del fitoplancton es más chiquita que lo que puede filtrar, y se queda sin. Y el krill es realmente como un eslabón muy central en toda la red trófica antártica. El krill se lo comen los peces, los mamíferos. O sea, es un elemento muy importante, entonces. Exacto. Bien, a propósito de esto, ¿cómo han ido evolucionando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cambios de las condiciones extremas y cómo esto afecta la red trófica marina en general? Bueno, en realidad el cambio climático lo que va a hacer es seleccionar las especies que presenten mecanismos que les permitan adaptarse a las temperaturas más cálidas, claro. ¿sí? O sea, si vos tenés especies que toleran de 0 a 1 grados, otra especie que tolera de 0,5 a 1,5 y otra que tolera de 3 a 4 y de repente la temperatura se va a 3 grados, entonces las que estaban adaptadas a 0 y 1, esas lamentablemente no van a poder sobrevivir. Entonces, vos que es como que estás seleccionando artificialmente a esas especies que están adaptadas a las temperaturas más altas. O hay especies que tienen rangos de temperatura súper amplios de tolerancia, entonces, bueno, esas les va a ir adaptando rápidamente en lo que dura un experimento a condiciones nuevas, sino que la temperatura va como a seleccionar. Bien, entendí. Ahí está, claro. Aquellas especies que tengan la capacidad de sobrevivir a esa temperatura. Claro. En este caso hablamos mucho de la actividad humana, ¿no? Y cómo afecta también a estas modificaciones en los ecosistemas, pero ¿cómo puede la información recopilada sobre el impacto del calentamiento global sumarse en este caso a los desafíos que hay para mitigar y abordar el cambio climático? Sí, bueno, en realidad la mitigación es todo un tema aparte. O sea, lo primero que tendríamos que hacer para mitigar es dejar de emitir.
o bajar muchísimo eso ya lo sabemos. Es básico, pero bueno, todavía no nos extinguimos. No, pero o sea, no nos vamos a extinguir en ese sentido. Lo que esto va a hacer es afectar muchísimo el tipo de vida, el tipo de consumo, el tipo de características que tiene nuestro paciente. Claro, eso sí. Pero hay una cosa que es muy, muy importante, que es que en realidad, sobre todo para la zona austral del continente americano y para la Antártida un poco menos, pero para la zona sur de nuestro continente, falta muchísima información. O sea que nosotros podríamos decir que incluso el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, señaló esta zona del planeta como una de las más importantes en cuanto a la falta de datos, o sea, tenemos huecos en los datos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para hablar de cambio climático o para poder contrastar la información, decir, bueno, a ver, ¿estamos con un extremo? ¿Esto es un extremo o es una tendencia? O sea, un extremo es un pico de repente en un día que hace mucho calor. Sí. Bueno, pero entonces nosotros vemos las temperaturas y decimos, bueno, ¿es un día que hace mucho calor o esto es una tendencia y está aumentando poco a poco? Claro. Entonces, para eso necesitas contrastarlo contra información histórica. Y el tema es que, por ejemplo, para Antártida, los datos empezaron a tomarse más o menos seriamente y en gran cantidad a partir de los años 90, que en términos de ciencia es ayer a la tarde, ¿no? Es nada. O sea, si vos pensás, por ejemplo, la meteorología en el aire, bueno, ya va varios cientos de años. En cambio, la oceanografía y las características de temperatura del océano y, digamos, en general, montones de variables oceanográficas se empezaron a tomar masivamente recién a partir de los años 90. Claro. Entonces, falta mucha información para la cual contrastar, para decir, bueno, a ver, esta variación que yo estoy observando tiene toda la pinta de que es una tendencia al aumento, pero yo no sé si a lo mejor no es un extremo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que seguirlo estudiando, o sea, nos faltan muchos datos. Entonces, incluso para decir mitigación, yo digo, mitigación, hay que parar de emitir, no hay muchas cosas, hay que reconvertir la forma en que nosotros utilizamos nuestra relación con la energía, en general. Me mata porque, no hay alternativa. Porque recién en los 90, hace 30 años y es recontra, tipo, falta un montón. O sea, falta un montón de investigación. Es como que nos falta un montón de datos, porque hace cuánto que se pueden presenciar estos aumentos de temperatura en el océano, ¿no? Seguramente mucho más que 33 años, ¿no? Realmente es mucho más que eso. No, pero lo que pasa es que vos para saber si eso que estás viendo es realmente una tendencia al aumento o es cambio climático, tenés que compararlo. O sea, nosotros entendemos de siglos más o menos, ¿no? Por decir. Está pasando el proceso por arriba. Evidentemente está pasando porque en otras variables, por ejemplo, en la temperatura del aire, no hay ninguna duda que hay una tendencia al aumento y estamos este año en particular con extremos por todas partes y no hay duda tampoco de que eso tiene que ver con todos los cambios globales que estamos observando. Sí. Lo que pasa es que en el caso de la Antártida hay que tener cuidado porque, bueno, o sea, sí, se parece mucho al cambio climático, pero falta mucho dato. Falta mucho dato. Bien, con esto el exceso de residuos sólidos, ¿no? Porque sabemos que por ahí somos las zonas, quizás América Latina y el Caribe, de las más afectadas en cuanto a basura costera, pero ¿qué tiene que ver también el exceso de residuos sólidos urbanos y fertilizantes y cómo afecta la fotosíntesis, ¿no? Lo que son microalgas y también macroalgas y cuáles son las consecuencias directas en la red trófica marina? Ahí me hiciste 4 preguntas. Sí, como 4. Bueno, sí. Claro, el tiempo apremia, perdón, Irene, así es esto. Está bien, porque me hablaste de fertilizantes, de basura, de basura costera, por ejemplo, si vamos a la Antártida, fertilizante está totalmente prohibido, o sea, no es un tema que afecte a la Antártida. Ajá. Si es basura, la basura en la Antártida se produce, pero se empaqueta y se vuelve a traer acá al continente, claro. ¿Sí? O sea, no se puede dejar en la Antártida la basura. Todos los años, al final de las campañas antárticas, se levanta todos los que son residuos sólidos y, bueno, peligrosos, de todo tipo de residuos, se ponen en barcos y se traen para fuera de la Antártida. O sea que no es un tema, ese no sería tanto... Esa es una gran pregunta, digo, ¿hay basura en la Antártida? En la Antártida no, o sea, la terminan
O sea, se produce basura evidentemente, pero no se puede dejar ni almacenar, ni enterrar, ni quemar, nada. O sea, hay que sacarla, ¿sí? Ahora, cuando vamos a otros ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas costeros nuestros de la costa argentina, la costa atlántica, bueno, ahí es otra historia. O sea, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con los residuos, con los fertilizantes, con fenómenos que se conocen como el oscurecimiento costero, que es que de tanta materia orgánica que se acumula cerca de la costa, esto oscurece las capas superficiales del agua. El oscurecimiento costero tiene como un impacto muy grande sobre todos los organismos que hacen fotosíntesis. La fotosíntesis, el nombre lo indica, foto quiere decir luz, síntesis, bueno, formación. Entonces la formación de materia orgánica a partir de la luz requiere buenas condiciones de luz. Entonces, si el oscurecimiento costero, porque tiramos basura o porque fertilizamos en exceso y eso arrastra o hace que se acumule materia orgánica, bueno, todos son procesos que van a afectar la disponibilidad de luz en las aguas costeras, ¿sí? Y esto va a afectar a los productores primarios. Los productores primarios en este caso son los organismos que hacen fotosíntesis y que pueden ser algas tanto microscópicas, lo que llamamos microalgas, o los grandes cachillullos que se ven en la costa patagónica y en Antártida y bueno, por acá en el Beagle un montón, que son lo que llamamos macroalgas. Macroalgas, bien. Por último, bueno, ¿cuáles son en este caso las estrategias efectivas para poder promover la mitigación, ¿no?, del cambio climático en los ecosistemas marinos? Son las mismas que son para promover, digamos, son los mismos mecanismos que necesitamos para controlar el clima en general. Esta ya es una opinión completamente personal. A mí me parece que tenemos que cambiar nuestra relación con el consumo, lo digo siempre. O sea, punto número uno y clave. No podemos seguir consumiendo como si la materia prima fuera infinita, como si la energía que usamos para procesar esa materia prima fuera infinita y gratuita. No. O sea, hay que reciclar muchísimo más, hay que reusar muchísimo más, hay que pensar 2 veces antes de comprar algo que no necesitamos. O sea, es esa relación primaria con decir, bueno, antes de agregar un nuevo objeto a mi casa, antes de comprarme una pilchita más, o sea, pensemos, ¿la necesito realmente? Porque bueno, la ropa es un tema aparte, ¿no? O sea, la cantidad de residuos que produce la industria de la ropa. Realmente. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la base, o sea, tener conciencia de que este sistema de consumo, como si no hubiera límite ni a los recursos ni a la energía, es falaz, es completamente falaz. Doctora, gracias. Gracias por la comunicación y bueno, seguramente pronto vamos a estar de vuelta conversando de otros temas también y tratando de repartir información sobre cómo preservar a los ecosistemas marinos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. La doctora Irene Schlot, en este caso investigadora principal del CONICET, hablando sobre ecosistemas marinos, sobre el plancton, el cambio climático y mucho más. Así que hacemos pausa y a la vuelta más Ecoagenda. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy
bien, continuamos en Ecoagenda con mucha más información ambiental y en este caso el próximo 6 de noviembre tenemos una nueva efeméride que tiene que ver con el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en conflictos bélicos y en guerras, ¿no? Con esto nos referimos puntualmente a de que hay, siempre dejan muertos y heridos, lamentablemente, este tipo de conflictos, ciudades destruidas, medios de vida arruinados, pero el medio ambiente y la naturaleza han sido con frecuencia las víctimas más olvidadas. Bueno, y algunos de los seguidores de Ecoagenda pedían y reclamaban por su presencia nuevamente aquí en este programa. Ella es activista ambiental, abogada y creadora de Ecointensa, una cuenta que por supuesto es orientada al cuidado del planeta, también y a concientizar sobre diferentes cuestiones y sobre la temática ambiental en general. Y con esto, bueno, el hecho de que es conferencista y también participa en medios de comunicación y que publica, por ejemplo, en Carbono News y además ha escrito un libro titulado Una vida sustentable, le damos la bienvenida nuevamente a Nati Macei. Gracias, Nati, por venir. Muchas gracias. Realmente estamos muy contentos porque posta que era, que vuelva Nati porque siempre está con sus tips y en momentos picantes, difíciles, con, bueno, algún ida y vuelta ahí con respecto al medio ambiente. Está bueno que aparezcas. Es como, gracias. ¿Viste? Cuando la heroína aparece, te necesitamos. Es un montón. Es un montón, pero Gracias, sí, gracias. un poco está bueno que vuelvas. Gracias. Me encantó venirla otra vez, así que qué bueno que me invitaron otra vez. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con el peligro de las propuestas políticas de los no valores, ¿no? Esto es un tema que ha estado dando vueltas y creo que también cuando nos referimos a que la agenda ambiental debe ir de la mano de la agenda climática y que las consecuencias después se ven en la votación, es esto, ¿no? Totalmente. Bueno, vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. De la misma manera, la gente también me dice, che, estaría buenísimo que volvamos a hablar de compost, que volvamos a hablar de reciclaje, porque también tiene mucho que ver con sentirse un poco empoderados y decir, bueno, yo desde mi lugar puedo hacer esto. Entonces, creo que ahora que estamos en este mes pre-balotage, estaría bueno encontrar un poco el equilibrio entre seguir profundizando en temas políticos y también volver a permitir esas descargas, ¿no? O esa conexión con la naturaleza para acordarnos de que, bueno, que plantando en nuestras casas, haciendo huerta, haciendo compost, también podemos conectar, también podemos bajar un poco la ansiedad y aportar desde nuestro lugar. Yo estoy en ese proceso, buscando ese equilibrio entre conectar con la naturaleza y estar también súper informada, porque hay mucha información dando vueltas. Enchufado. Te digo que te da mucha ecoansiedad. Yo creo que la ecoansiedad ha llegado a niveles, bueno, cuando todo parecía post-paso, vamos a decirlo, parecía un escenario, yo creo que todos nos sentamos y dijimos, listo, o sea, se va todo al demonio, ¿no? Lo que pasa es que creo que para climáticamente hablando. Sí, y para quienes venimos trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, creo que hace un año la problemática a la que nos enfrentábamos o nuestro desafío era sobre esta realidad, o sea, sobre esta realidad de tal vez falta de políticas o de profundización en el modelo extractivista, pero ahora el problema es que estamos luchando para no retroceder.
Eso creo que también es súper desgastante. Como que se volvieron a poner sobre la mesa temas para discutir que ya estaban recontra saldados. Entonces, hoy en día estamos discutiendo si existe o no el cambio climático. Tremendo. Ya lo habíamos hablado eso, ya estaba totalmente claro y no tenemos que estar gastando tiempo en explicar por qué el cambio climático existe. Creo que eso es súper agotador para quienes tenemos un compromiso ambiental y nos da mucho miedo en algún punto, ¿no? ¿Qué puede pasar si termina ganando una postura que niega algo tan innegable como es el cambio climático? No, y que aparte seguramente los presupuestos que en este caso son destinados para que, por ejemplo, exista un Ministerio de Ambiente, por ejemplo, exista un plan de manejo contra el fuego, un sistema nacional de manejo del fuego, en un país donde tenemos, mayor tierra seca, por ejemplo, y hay humedales que se prenden fuego, digo, situaciones muy extremas a nivel climático, bueno, no sé, que se arreglen, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente hay un montón de lecturas que se hacen a nivel general o incluso económico que nosotros también las podemos hacer a nivel ambiental. Hay mucha crítica por parte del ambientalismo y de la sociedad en general respecto de la ineficiencia para luchar contra los incendios forestales, por ejemplo. Eso es verdad y estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿se invirtió más en eso? Sí, se invirtió más en eso. No es suficiente. ¿Qué pasaría con un gobierno que niega el cambio climático y que quiere recortar el Estado? Y probablemente no se sigue invirtiendo en helicópteros hidrantes o aviones hidrantes o en luchar para prevenir esos incendios forestales, por decir algo. También tenemos el ejemplo de los parques nacionales. Los parques nacionales son claves para proteger la biodiversidad, para que puedan haber investigaciones científicas, para la educación ambiental, para la conexión de las personas con la naturaleza. Son un montón de beneficios a nivel ambiental y a nivel simbólico también. Pero además hay un beneficio a nivel turismo y a nivel económico, porque atraen a muchísimo turismo de afuera y de adentro también, ¿no? Movilizan mucho la economía y le dan movimiento también y vida a las comunidades locales de las zonas de los parques nacionales. Bueno, estamos frente a una propuesta de otro gobierno, de otro posible gobierno que está en contra de la creación de parques nacionales y eso no es algo que creemos. Tanto Milei como Villarruel votaron en contra de los parques nacionales. Entonces, se decía, bueno, justamente en el programa anterior estuvo con nosotros Fede Granato, quien es el presidente de Parques Nacionales, hablando sobre esto, ¿no? Precisamente, y extendiendo y profundizando el problema. Pero a partir de ello, imaginémonos que, bueno, que no existan estos presupuestos. Digo, siempre está como pero capaz tendríamos que reforzar en esto, ¿no? Críticas constructivas lógicas para diferentes políticas ambientales, pero ¿qué pasa si no hay políticas ambientales? Y desde ahí viene el tema de la lucha y la resistencia que hay que tener con esto, ¿no? No hay que hacer caso omiso, ni en este caso no hay que mirar hacia otro lado. Sí, no, y totalmente, a ver, también partiendo de la base de que desde el ambientalismo somos bastante críticos en general, y venimos reclamando por un montón de cosas, sabemos que hay cuentas pendientes por todos lados, pero por eso en realidad la propuesta es seguir reclamándolo. O sea, la propuesta no es casarse tampoco con ningún político ni con ningún partido. Pero por lo menos seguir construyendo sobre lo que está, no demoler todo lo que hizo. Lo escuché hace muy poco a Federovich, que también de una entrevista, quien es el viceministro de Ambiente. Esto, o sea, no importa quién venga, lo importante es que se continúe, ¿no? Que se pueda seguir, que sea la temática ambiental una cuestión política, pero apartidaria. O sea, que no distinga, en este caso, un sector político, sino que todos se comprometan más, por supuesto, con respecto al cambio climático. Del negacionismo también hay que hablar, ¿no? Es esto que venimos diciendo de no solamente es el discurso político, sino que también a nivel mundial y también qué pasa con la gente que acompaña eso. O sea, porque vos podés acompañar un sector político, pero que acompañes también los pensamientos y hagas publicaciones al respecto y demás con cosas que están comprobadas científicamente, o sea, es muy fuerte. Lo que pasa es que el negacionismo ya existía, justo hoy me apareció un recordatorio, un post que hice hace un año, que era, recuerden amigos, el cambio climático existe, o sea que ya veníamos hablando de esto, pero era una minoría, no movían la aguja, digamos. Terraplanistas, digamos. Era parecido al terraplanismo. En los últimos meses, yo lo que empecé a percibir mucho en redes fue que cualquier post que hacía sobre cambio climático tenía una cantidad enorme de comentarios diciendo todo bien con la separación de residuos, en eso te banco, pero el cambio climático no existe. Wow.
Y así, ¿En serio? cantidades. No y puedo antes creer. no pasaba eso. Entonces, Hubo mucho ida y vuelta, queremos saber el chumerío, no, pero hablando yo al en principio serio, me enganchaba sí, y pero- después decidí dejar de engancharme porque también uno puede tener una conversación y tratar de llegar a puntos en común y explicar, no, mira, esto no va por acá, esto es así. Pero las redes sociales no se Energéticamente te prestan para mata, eso ¿no? Y porque aparte en que- general es para pelea y las personas tienen posturas muy tomadas y la información está disponible. Entonces, si querés profundizar, podés buscarlo. Hay gente a veces que si yo no contesto, igual contesta y se generan esos debates, esas peleas. Pero creo que estamos muy cansados también ya a esta altura del año y con todo lo que viene pasando como para seguir peleando en redes. Sí favor. creo que por lo menos en el mano a mano hay que estar atentos a estas cosas. Y bueno, nos encontramos en personas y escuchamos a un compañero, amigo, amiga que dice, no, lo que pasa es que en realidad no sé si el cambio climático es tan verdad. Ujú. Poder tener herramientas para decir por qué sí. Y en este punto el tema del negacionismo es que tiene distintas variables, por decir de alguna forma. O sea, hay personas que dicen, no, yo no niego el cambio climático, pero en realidad el aumento de temperatura es algo natural. Así como hubo una era glaciaria, ahora sube la temperatura. Y eso, aunque no parezca, y parece que están hablando de ciencia, es una forma de negacionismo, primero porque es mentira, y segundo porque en realidad está negando el cambio climático. ¿Por qué es mentira? Porque, bueno, acá lo deben haber hablado 100.000 veces, pero todos los informes científicos dicen que el aumento de temperatura y las tendencias de cambio climático son totalmente fuera de lo natural y que están absolutamente... Ahora sí, chicos, o sea, somos nosotros, Conciertos en nuestra esto. existencia, en nuestra Emisión. actividad humana y efectos ¿cómo es? Los gases de efecto invernadero, o sea, digo, hay un montón de otras cosas, ¿no? Claro, o sea, nuestra forma de consumir impacta directamente sobre el entorno, emitimos gases de efecto invernadero por ese consumo que realizamos y eso es lo que genera el cambio climático. Entonces, decir que los seres humanos no tenemos nada que ver y que es natural, lo que hace es desvincularnos de nuestra responsabilidad y por lo tanto habilitarnos a no hacer algo al respecto, ¿no? A no tomar cartas sobre el asunto. Tal cual. ¿Cómo debemos prepararnos para un mundo que enfrenta su decadencia ambiental? ¿Lo podemos nombrar así? Es como que... Porque no sé si estamos mejor. Es que complicada la Me pregunta. parece que estamos medio como... No vamos a ser catastrofistas tampoco. Claro, estoy tratando de ir hacia un lugar que no sea catastrofista. La verdad es que voy a ir por el lado positivo. Bien. Creo que hay un montón de personas que estamos tomando conciencia. Del 2018 ahora creció mucho la masa crítica y eso se refleja en algo muy claro. Hace 4 años no hubiera entrado el eje protección ambiental en un debate presidencial. Y este año entró. Y entró porque la ciudadanía lo votó y lo colocó en agenda. Muy por fuera de los intereses de los políticos y los candidatos, pero fue la ciudadanía la que lo impuso. ¿Y qué logramos a partir de eso? Por un lado, que los candidatos y candidatas hablaran del tema, y por otro lado, que un montón de gente que no está vinculada, que no es del nicho, que estaba mirando el debate, haya dicho, cambio climático, Agenda 2030, ¿qué es todo esto? Entonces, creo que ahí hay un gran logro de la ciudadanía, y no es menor, y tenemos que agarrarnos de esas pequeñas victorias, porque si no, sí nos vamos para abajo, pero creo que estamos haciendo algunas cosas bien. Vamos a cortar un poquito con todo el tema catastrofista, que no queremos ser catastrofistas, sino que va a verlo desde el punto de vista más positivo y en este caso tratar de siempre, por supuesto, ir en busca de las mejoras. Bueno, vamos a hablar en este caso de un tape muy importante que vos proponías también en tus redes, así que sin más preámbulos, lo vemos. Bueno, hablemos de esto que te recién te mencionaba, la ecoansiedad. ¿Qué es? ¿Aumentó en el periodo electoral? ¿Crees que también Sí. parte de los comentarios? Digo, o sea, es una pregunta media burda porque, a ver, sí, obviamente yo estaba como... creo que aumentó, ¿no? En esto de decir, che, los que estamos de cierto lado de la mecha tenemos miedo de lo que puede llegar a pasar a futuro. Sí, totalmente. Los mensajes que recibo van mucho en esa línea. De no puedo creer lo que estoy escuchando, no puedo creer que haya el segundo partido político más votado
en el cual muchos de sus miembros están negando el cambio climático, están diciendo que no es importante, la que sería la candidata o la canciller de la Libertad Avanza si llegan a ganar. Cuando le preguntaron por el cambio climático, dijo: yo de clima lo único que sé es que si hace frío me pongo un saquito. O sea, es como muy grave porque necesitamos dirigentes que estén comprometidos y que entiendan el tema. Y esto, obviamente, en quienes venimos, como hablábamos recién, siguiendo esta temática, nos genera mucha ecoansiedad. Creo que ahí siempre la charla que se da es, por un lado, mantenerse informados, hablar de estas cosas, todo lo que estuvimos charlando recién, y por otro lado, seguir con nuestro compromiso en lo cotidiano. Entender que generando comunidad, encontrándonos, haciendo compost, separando residuos, consumiendo de una manera responsable. Sí, tal cual. También estamos aportando, estamos dando un ejemplo y estamos ayudando a la toma de conciencia, que es la que al fin y al cabo logra generar cambios que después pueden traducirse también en lo que le exigimos a nuestros dirigentes. Tal cual. Nati, te agradecemos por venir y bueno, seguramente te vamos a estar antes del fin del programa, vamos a decir allá por fin de año, seguramente cuando tengamos un break, te vamos a convocar de nuevo. Bueno, aquí estaré. Gracias. Un placer. Y recuerden seguirla a Nati en @ecointensa en Instagram para muchos más tips ambientales. Hacemos pausa y volvemos. Bueno, continuamos con más información ambiental en este caso y nos acompaña hoy Cruz Roax, comunicador socioambiental, director de Proyectos Nacionales de Sustentabilidad Sin Fronteras, una ONG integrada por profesionales unidos para hacer frente al cambio climático. La famosa ecoresistencia ya está con nosotros. Chicos, gracias. Gracias, Cruz, y le agradecemos también, por supuesto, a todo el equipo que está desde el otro lado, bueno, haciendo el aguante. Iba a venir también Naya, en este caso, que vino la última vez. ¿Cómo estamos con todo este panorama electoral climático? Mirá, primero, gracias por la invitación. Segundo, cómo estoy particularmente en esta noche con mucha ansiedad. Las escuchaba hablar con Nati, con Ecointensa, y ya se me está saliendo el corazón por la boca. Pues tengo mucho para agregar y para decir. Creo que estamos, particularmente hablando de la coyuntura política que estamos atravesando en torno de la agenda ambiental, creo que estamos frente a una de las máximas oportunidades para expandir y para profundizar la agenda, para ponernos de acuerdo entre los ambientalismos. Para mí el ambientalismo ya es como una idea que quedó vieja y es de un cuento de hadas, casi que de Disney, y tenemos que empezar a trabajar en series del Inca. Tenemos que empezar a trabajar en una narrativa que sea bien real con los contextos y los debates que se están dando. Hoy tenés ambientalismos, como tenés propuestas políticas variadas. Es la primera vez que escucho ambientalismos. Y es que si agarrás a quienes están alineados con una agenda más trotskista, te vas a encontrar con que van a levantar algunas cuestiones más que otras. Si agarrás a quienes se manejan en el espacio amplio del peronismo, otras. En la centroderecha vas a tener otras, y en la derecha extrema, bueno, vas a encontrar un vacío gigante. No es que en uno hay ambientalistas y en el otro no existen, sino que no es eso. Es una diversidad, es como una, ¿cómo se llama cuando hay diferentes colores? Es como una gama, hay unos matices. Unos matices. Posiblemente. Unos matices de ambientalismo. Yo creo que debemos tener más similitudes que diferencias. Pero nos ponemos yo, la traemos a Nati acá y a la investigadora del CONICET, y nos ponemos a hablar de ambiente, ponemos 5 temas sobre la mesa, vamos a opinar seguramente bastante distinto en torno de, por lo menos, cómo construir soluciones. Ponele. Que es parte del enfoque que tiene este programa, que a mí me encanta. Decir como, bueno, está pasando todo esto, ¿cómo resolvemos? Posiblemente tengamos enfoques distintos. Lo lindo es esto, es llamar al diálogo para ver en dónde estamos parados y dejar de construir esa idea cuasi infantil, pero no creo que sea adrede ni mal, de que hay un gran ambientalismo. Yo creo que eso ya no sucede. Y aparte, por supuesto, generar una postura crítica, ¿no? Y que genere eso, ¿no? Ese sentido de pertenencia con la naturaleza, decir, che, tengo una causa, voy a ir al frente.
en este caso hablemos de la participación de la sociedad civil y como director también de proyectos nacionales en sustentabilidad sin frontera, ¿cómo evalúas la participación de la sociedad? Recién también lo contaba Nati, pero en la discusión sobre leyes faltantes, ¿no? En materia de protección y cuál también es el papel crucial en este proceso, porque sabemos que hay legislación, pero siempre hace falta más. Inclusive lo criticamos con diputados que decían, bueno, está bastante parada la Comisión de Recursos Naturales y demás. Claro. Bueno, yo creo que hay 3 proyectos de ley que son bastante importantes, que hubo movimientos. Vamos a arrancar desde la más grande. Vamos a ir por 3, si querés, y lo hago bien cortito, breve, lo hacemos televisivo. Sí. Primero tenemos ley de humedales. Sí. El año pasado, año 2022, fue un año de muchísima fuerza y organización por parte de muchas asambleas territoriales, colectivos, etcétera, ONGs, digamos, sociedad civil en su conjunto como más amplio. Se han movilizado a nivel que han venido en kayak por el Paraná, digamos, han pasado un montón de cosas, se han movilizado en distintos puntos, en puentes estratégicos, se han cortado rutas, nos hemos manifestado en las inmediaciones de este edificio, los llenamos de bombos, platillos, los movimientos sociales súper presentes. Entre los chacareros y los bombos en la esquina que no entendíamos nada. Los chacareros eran 2, 3 gatos locos, los ambientalismos organizados eran unos cuantos miles, así lo veo yo. Está muy bien. El desgaste fue muy grande. El desgaste fue muy grande. La logística, ¿no? La movilización, el tener que... Sí, y el golpe final de esa carta firmada por los gobernadores de las provincias del norte que pospusieron el debate y que básicamente le dieron la espalda a gran parte del ambientalismo organizado. Entonces, me parece que todavía no nos hemos recuperado ese coletazo. Yo vengo teniendo reuniones todos los meses con lideresas y líderes de distintos espacios del país, hablando de cómo podemos hacer para volver a levantar el reclamo. Hicimos un posteazo en redes, participaron las chicas también que están ahí dando los debates en redes sociales, estuvo Ecointensa y muchas más. Se sumaron un montón de organizaciones de la sociedad civil, pedimos que se refieran en torno de la ley de humedales en el debate presidencial. Bueno, un poquito pasó, pero fue una caricia. Es difícil de volver a meter el tema. Entonces, con ley de humedales hay una deuda que es de 12 años. ¿Pero por qué es por difícil? Lo menos. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Porque tocamos muchos intereses importantísimos y porque ajustarnos a la crisis climática y ajustarnos a una redistribución de la vida digna, no te estoy hablando redistribución de ingresos, redistribución del territorio, digo, mínimas condiciones para una vida digna. Todavía no lo estamos pudiendo lograr. Por eso esta famosa y célebre frase que andás a ver quién dijo alguna vez, que es ambientalizar la política y politizar el ambiente. ¿En qué sentido? En que esta agenda de acceso a la tierra, de un trabajo digno, de una redistribución justa, pero de un cuidado y conservación de los ecosistemas, tiene que estar cada vez más ensamblada, más articulada, y tiene que suceder con la gente adentro, ¿no? Es como, yo te voy a poner un ejemplo bien potente sobre ley de humedales y si querés pasamos a la otra ley que prometí. Soy jodido para hablar porque entro en una y no paro. Está bien. Pero ley de humedales, pensemos por ejemplo los lobbies mineros. Sí. Han trabado muchísimo la discusión, han tenido una incidencia gigantesca sobre diputados, senadores, espacios políticos en sí. Hay videos de cámaras ocultas de coimas y corrupción que son alarmantes, pero que explican muy bien cómo funciona. Y hoy te encontrás, yo hace poco tuve la suerte, la desgracia, o la posibilidad, o la oportunidad de conversar con varios referentes políticos de los espacios más grandes en Argentina, ¿no? Y, por ejemplo, todos me hablan de la minería sustentable, ¿viste? Y yo pregunto, ¿cuál es esa minería sustentable? No, la que hace las cosas bien, que no contamina. Y yo le digo, ¿cuál es la minería que manda a camionetas con tipos con armas de guerra a amedrentar a las comunidades por la madrugada? ¿Cuál es la misma minería sustentable que secuestra a pibes y pibas de las comunidades originarias y se las llevan a cagarlos a palos por ahí de madrugada y devolverlos de día si es que todo sale bien con las zapatillas puestas? ¿Cuál es la minería sustentable? Entonces, lo que digo es llevarlo más allá y no solo pensar en cuestiones de contaminación o no contaminación, sino qué le está pasando a las comunidades que están ahí. Exacto. Y bueno, yo agradezco la invitación y poder decirlo, pero en las movilizaciones, en las marchas, lista de oradores, se suben un montón de defensores, defensoras del ambiente y están todo el tiempo tirando esos reclamos encima, ¿no? Claro, y es muy duro, sobre todo en las provincias cordilleranas. Sí, provincias cordilleranas y provincias del norte, muy del norte, donde, bueno, sabemos que hay una situación, bueno, donde de acá de capital es una cosa, pero irnos hasta el lugar de los hechos, realmente la situación es totalmente distinta, ¿no? Entonces, una cosa son los proyectos de ley y esto de declarar como recurso estratégico al litio, por ejemplo, pero bueno, hay todo un trasfondo que es
es muy complejo. Y que es súper necesario igual hablar del desarrollo nacional, Por supuesto, del desarrollo industrial nacional, de poder darle un valor agregado a las materias primas. Todo eso es fundamental. Que sea una realidad en algún momento, ¿no? Y tiene que crecer cada vez más, tenemos que invertir mucho más. No puede ser que tenemos un país como Chile al lado que tiene un modelo en donde vemos cómo invierte y cómo todo eso va generando... potencia minera, tipo, o sea, es... Sí, me da miedo a veces usar... digamos, títulos como ese, pero sí lo que creo es que hay que apostar a una industria nacional con la gente adentro, con audiencias públicas, etcétera, etcétera. Segunda ley importante, ley de envases con inclusión social. Exacto. Una ley que también de a momentos parecía que salía, después la AmCham y algunos... que se fueron golpeando el pecho así a lo bravo, poniendo el grito en el aire con tasas, impuestos, qué sé yo, y nunca se habló de la integración de los cartoneros y las cartoneras, de recursos para ellos. Bueno, esta gestión que está en curso ha laburado mucho con créditos internacionales en torno de darles herramientas, de poder poner plantas de tratamiento en lugares estratégicos del país. Todo eso está fantástico. Ahora vamos con una ley que pueda reforzar y acompañar. Tal cual. ¿Quedó alguna otra ley dando vuelta? Sí, es más chiquita y tiene un impacto más pequeño, pero es una ley de responsabilidad extendida a los productores, en este caso de neumáticos. Sí. Y también sería interesante que se vuelva a tratar en la Cámara, que se le pueda dar, porque también puede ser una punta de lanza de alguna manera a la responsabilidad extendida en sí, al sector empresarial y, bueno, en relación con municipios, cooperativas, etcétera, ¿no? Perfecto. Está bueno que igual que lo menciones acá, tenemos que hablar de todo. Tenemos un tape también bueno, vos, por supuesto, desarrollándote y conversando además para, tratar la cuestión climática, así que si te parece lo vemos. Qué miedo. Vivimos cada vez con más frecuencia, olas de calor, sequías, inundaciones. ¿Te afecta de manera directa? A todos nos afecta el cambio climático, pero lo que nos vemos más afectados en verdad somos los de barrios populares, porque no tenemos las posibilidades como el resto de resolver esos problemas con un aire o un calefactor. Cuando están las olas de calor, nosotros no tenemos ni siquiera árboles en el barrio para tener sombra, y tampoco tenemos posibilidades de comprar un aire y estar adentro de la casa, y lo mismo pasa en el invierno. Sí, a todos nos afecta, pero los de barrios populares con pobreza la vivimos peor todavía. Me gustaría que todas las personas nos respetemos sin diferencias sociales, que todos podamos tener los mismos derechos. Bueno, ahí veíamos tu conversación con juventudes, con adolescentes, ¿no? Que aportaban también su perspectiva sobre lo que está pasando a nivel climático. ¿Y qué te quedó de todo eso? ¿Y cómo ves el empuje de los jóvenes? Es decir, desde Fridays for Future hasta, bueno, vamos a decir Greta, nos vamos muy a nivel global, pero digo, acá hay pibes que realmente están pibes y pibas que están todo el día, ¿no? Mirá, a mí me emociona el tape que pasaron. Porque me emociona Lara Suárez, que es esa chica que mostraron que vive en un barrio que está en las afueras de la ciudad de Mendoza. Mirá. Que su madre es una luchadora ambiental de hace muchísimos años. Sí. Esa piba que vieron en pantalla tiene 13 años hablando con esa claridad. Sí. Yo creo que mamó la lucha y después decidió por convicción sostenerla. Pero está lleno de pibes y pibas en todo el territorio que tienen muchísima claridad sobre la necesidad de poner el grito en el aire e involucrarse de una manera territorial, intelectual, desde distintos aspectos para dar esos debates necesarios. Hay una realidad. Yo vengo laburando con comunicación socioambiental desde antes del boom. El boom, si nos ordenamos en una línea de tiempo, 2019, un gran boom donde ahí entra la juventud como un actor medio clave para empujar, ¿no? Después hay luchas históricas en Córdoba, en las provincias cordilleranas, en Mendoza, etcétera, de una organización ambientalista que viene desde hace décadas. Pero hubo un boom en el 2019 de los pibes y las pibas que para mí nos volvieron a recordar que la discusión ambiental es social, es de justicia climática, todo eso. ¿Por qué se dio? Perdón, ¿por qué se dio en estas provincias? Específicamente que sería más Cuyo, una... No, y bueno, porque tenías, qué sé yo, por ejemplo, tenés en Córdoba la lucha de madres y docentes contra una planta de Monsanto que se quiso instalar de una manera como súper nociva, contaminante y demás.
Después tenés Y Mendoza también muchas con- mujeres y hombres que se organizaron en provincias cordilleranas, en fracking, Catamarca sí. y demás también para ir en contra del avance de empresas transnacionales que venían también a llevarse todo por dos mangos, contaminar, correr cursos de agua. Bueno, hay ¿Lo del como una... fracking también salió en algún momento, eso o no? El fracking en realidad es como una práctica de extracción. Ajá, que pero en es un momento sumamente había nociva. una población que estaba tipo muy en contra de eso. Bueno, en la Patagonia fue cambiando mucho la calidad de vida de las comunidades y la identidad cultural de las comunidades. Maristela Svampa describe, creo que se llama Área 51, si no me equivoco, un escrito donde habla un poco a través de su mira. familia, que era productora, por cerca de Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, y va contando ese cambio medio cultural. ¿Están diciendo, que hubo estuvo también. Svampa acá? Sí, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar. Svampa es una de las grandes intelectuales y cuadros que también ha formado a la juventud que hoy vemos. Por lo menos a la de las ciudades, desde Sí. ya que sí. Sí. Yo veo con mucho entusiasmo a la juventud. Si me tengo que poner un poquito crítico, porque además soy segundo cordón de la juventud, pero soy juventud. Dale, ya sí. estoy entrando en mis 30, no entré, pero estoy entrando en los 30. No soy Pará, estos yo pibes tengo de 26, me están No, pero viste que tenés matando. pibes de 20 años que la descosen en el mundo Sí, entero, ya yo está están, bien. Yo soy están viajando, están en otra, están en segundo la cordón de la ONU, me dicen, juventud, pero lo "Flaco, que te para un digo poco". es, y le digo a todos los pibes, mira, te miro a la Sí. cámara y todo, para todos esos pibes de los ambientalismos, pibes y pibas de los ambientalismos que están en medios, que recorren los territorios y demás, tenemos que seguir subiendo la vara y no nos podemos relajar. Y frente a la crisis socioeconómica que estamos viviendo, incluir la dimensión ambiental sin descanso, te diría. Una cosa que solamente... Que ya nos cortan, ¿eh? Ya lo corto, es una Rapidísimo. frase muy cortita, lo Sí. escuché a Fede Vázquez, un pensador político interesante que marca mucho la agenda también de cara a la disputa de las elecciones. Sí. Los hechos hacen a la política, decía Bien. él en su columna de radio, Bien. y de esa manera se gana el sentido. Entonces, un poco retomando la charla que tenían con Nati Macé y con Ecointensa, desde la política pública hay que generar mucha más política pública de adaptación al cambio climático, porque esas acciones concretas son las que van a ganar el sentido y van a hacer que nos contagiemos y crezca la acción. Muy bien. Si cuidamos la tierra nos cuidará. Es que escuchemos esto, nos quedamos. Chau, chau.